Mi campaña para presidente. Por Yurick Vázquez. Mi campaña para presidente. Con eso de que está de moda eso de los candidatos independientes, he decidido empezar mi campaña para presidente, pero yo no quiero ser un presidente pendejo y que el 98% de mis gobernados me mienten la madre. Y por eso vamos a revisar los errores de un presidente. Digo, para ser un buen presidente hay que fijarse en lo que hacen los demás presidentes. Empezaremos por comentar la llegada a la presidencia del nuevo partido con Vicente Fox Quesada, aquel presidente que como personaje del libro vaquero vino, vio y venció, y dijo algo que nadie le creyó en ese momento. Hasta los gringos se van a querer venir a trabajar a México. Claro, ¿y quién lo iba a creer después de más de 7 décadas de opresión por parte del partido saliente y películas como la de Tránsito Pérez haciendo de él mil usos en la gran Ciudad de México, la canción de Mojado Ricardo Arjona y el Grupo Pesado y la serie de corridos como Emilio Varela y Camila La Tejana, la banda del Carro Rojo de los Tigres del Norte, situación con la que la mayoría de los mexicanos nos identificábamos porque era la situación real de un país tercermundista viviendo en una sociedad donde sí podías progresar pero a base de mucho esfuerzo y ahorro, pero más que nada años de trabajo y constancia y para la mayoría de los mexicanos toda una vida porque la sociedad se movía a un ritmo muy lento, en fin, situaciones y ejemplos tan vistos con las que si les sigo podría escribir un aburrido libro, pero volvamos a lo que dijo Vicente Fox. Habrá tanto trabajo que hasta los gringos se van a querer venir a trabajar a México. Increíble, pero ¿qué creen? Lo cumplió. A mí me tocó verlo y escucharlo en persona porque cuando comenzaron a llegar las compañías extranjeras a México traían a su propio personal. Lo de la privatización comenzó desde 1992 cuando entró a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. A mí me tocó vivir el inicio de sus políticas privatizadoras y fui despedido de mi trabajo en Pemex por orden presidencial y tuve que dedicarme a otra cosa, ya que había perdido mi oficio petrolero del cual había vivido durante 10 años de mi vida y sobreviví, como todos los mexicanos sabemos hacerlo, hasta el año de 1998 con el PRI aún en el gobierno y el país al mando de Ernesto Zedillo cuando empezaron a llegar los efectos de la privatización y fue cuando pude volver a la industria petrolera y durante esos 6 años de despidos y políticas privatizadoras la escuela de entrenamiento de todas las industrias mexicanas se vio afectada por la falta de empleo y ya cuando las compañías extranjeras llegaron, la clase trabajadora había perdido experiencia. Esa experiencia que te da la continuidad en un oficio y había dejado de aprender, por lo tanto ya no había quien cubriera las categorías y los puestos de mayor importancia y responsabilidad, provocando esto discriminación y despidos injustificados por parte del personal supervisor extranjero, ya que la mayoría de ellos venían con la consigna de entrenar al personal mexicano para dejarle las plazas de trabajo, y ahí los despidos injustificados, y para no hacerla muy larga, a base de aguantar insultos, discriminaciones y malos tratos por parte del personal extranjero y más del mexicano, porque increíblemente cualquier mexicano que tenía un puesto de contratado o seleccionar personal se convertía en un tirano más de la historia. Pues salimos adelante y poco a poco fuimos aprendiendo y como le salíamos demasiado muy baratos en comparación con el personal extranjero, pues acabamos por ocupar esos puestos para los cuales nos estaban entrenando. Por ejemplo, yo ganaba aproximadamente 800 pesos por día en un puesto de mando medio. El extranjero que ocupaba ese puesto con la misma categoría y el mismo nivel ganaba más de 10,000 pesos por día, les daban de comer lo que ellos pidieran y hasta el avión hasta Canadá le pagaban y a mí ni para la pecera me daban y tenía que pedirle loncha a mi mamá. Aguantar 2 horas de tumbos por la brecha hasta la base en una unidad de transporte que muy apenas si cumplía con las mínimas normas de seguridad y ergonomía. 1 hora de pecera desde la base hasta mi casa, cenar, dormir 5 o 6 horas y regresarme en otra hora de pecera hasta la base y otras 2 de brecha hasta el pozo y cuando nos daban el hospedaje y la comida porque estábamos en pozos aún más alejados, rentaban una casa y la llenaban de literas haciéndonos vivir de una manera tan pobre y triste que hasta le decíamos almoloyita. Pero solo a los mexicanos, porque a los extranjeros los transportaban en helicóptero al Holiday Inn más cercano y de ahí al aeropuerto. Pues bien,
En medio de esta desigualdad y falta de respeto a los derechos humanos, fuimos aprendiendo y aguantando hasta que después de muchos esfuerzos empezamos a sustituir a nuestros jefes. Claro, los dueños de las compañías extranjeras se dieron cuenta que ya podíamos con el trabajo según las normas de la compañía y además de ahorrarse los salarios en dólares de sus compatriotas, se ahorraban lo de su transportación, hospedaje y alimentos. Para esto, por esas fechas en México se vivía una época lenta pero tranquila. Sí había prostitución, drogas y alcoholismo, pero a un nivel tan bajo que ni siquiera nos dábamos cuenta y todo era tolerable y controlable. Podías dejar salir a tus hijas e hijos a la disco y si no volvían es porque se jugaban con el novio. Y si los hijos, si llegaban golpeados es porque se agarraban a trancados en la escuela o en alguna disco y no pasaban anécdotas divertidas de las cuales a mi edad solamente nos reímos. Y en el 2006 llega el de las víboras y tepocatas, Vicente Fox Quesada del PAN, abriendo la llave a manos llenas y se vive una época de evolución y progreso sin precedentes en la historia de México. Compañías por todos lados y en todo México, en todas las industrias, dándole la modernización acelerada a un país tercermundista que durante la época lenta se había quedado atrás, digo. Era tan lenta que cuando tú veías que una película ganaba un Oscar, llegaba un año después al cine de tu pueblo, o de las muy pocas ciudades que existían en esos años. Si alguna canción ganaba un Grammy o algún premio de esos internacionales, tardaba más de un año en escucharse en la radio local y en salir el disco en tu región. No había telefonía celular, el telecable solo en ciudades grandes como la Ciudad de México, y además y apenas empezaba el internet y hasta un auto de cualquier marca que lo viese en Estados Unidos, aquí llegaba 10 años después. Y gracias a la privatización de 2006 a 2012 se vivió una época acelerada de progreso económico, social y familiar. Ya por ahí de 2010 la mayoría de tus amigos y conocidos tenían un carrazo o camionetas que hasta parecía que se habían sacado la lotería. Y unos salariazos que el que menos ganaba se llevaba 6,000 pesos a la quincena a su casa. Algunos compañeros de trabajo se sentían los elegidos del Señor e ibas a la calle principal que existe en cualquier ciudad o pueblo, donde se encontraban situados los antros y cantinas, y estaba a reventar. Carros de lado y lado y gente tomando y divirtiéndose en la calle. Porque hasta los que no trabajaban en compañías se venían beneficiados con la privatización. Ya para esas fechas había entrado Felipe Calderón del PAN del 2006 al 2012 y yo seguía corriendo extranjeros de las compañías porque me dedicaba a entrenar a la gente que le tocaba trabajar conmigo. A mis compañeros los enseñé a ocupar puestos que antes solo los de planta en cualquier industria podían alcanzar. Después de años de escalafones porque tenía uno que ser muy chingón, muy inteligente y muy político para ocupar un puesto de mediana o alta categoría o ser de planta. Porque si no eres de planta no importaban tus habilidades. Para eso algunos sindicatos tenían programas, cursos, procedimientos y estatutos para que un trabajador ya con todas las garantías y facilidades estudiara, practicara y ocupara un puesto de jefe. O sea que para pasar de obrero a jefe te tardabas toda una vida y la mayoría llegaban y se jubilaban. No solo estoy hablando de Pemex, estoy hablando porque eso sucedía en todos los tipos de industrias a nivel nacional. Y en las compañías pues todo era muy diferente, ya que gracias al ingenio de los mexicanos empezamos a aprender muy rápido y a pesar de todas las trabas que nos ponían los extranjeros, pues se tuvieron que ir de regreso a sus países. Mientras la sociedad progresaba aceleradamente y el bochito dejó de ser el sueño
del común de los mexicanos, y el progreso se veía por todos lados y en todas las familias, porque hasta los que vendían tacos en la calle aprovechaban la derrama económica, y el progreso acelerado, y así hasta que quedaron muy pocos extranjeros y más que nada en las gerencias. Aunque seguían jodiendo a cualquier trabajador, por cualquier detalle, a veces justificado, a veces por propia costumbre, pues se acabó la dictadura de los extranjeros y la mayoría de las plazas de trabajo eran de nuestros paisanos. El problema fue que el pueblo comenzó a derrochar, la prostitución y la drogadicción aumentaron a un ritmo todavía más acelerado que la sociedad, y escenas que antes solo veíamos en películas de Mario Almada o en las series de televisión o escuchábamos en corridos, se volvieron parte de nuestra vida cotidiana, y así la cocaína, el crack y las anfetaminas que antes solo las veíamos en películas como Cara Cortada o series de televisión como Hawaii 5-0 y Starkey y Hutch, se convirtieron en nuestro pase, piedra y chochos. Y en cada colonia había más de 2 puntos de distribución y empezaron a aparecer los mañosos, los zetas y tantos grupos que se dedicaban a maquilar y distribuir esos productos que cada día tenían más y más demanda, y la gente indolente, mientras tuvieran dinero para continuar la fiesta, no les importaba ver y vivir en una sociedad que rápidamente se perdía en el alcohol, la violencia, las drogas, el sexo y la corrupción. Cánceres sociales que pusieron al control de la sociedad en manos y de crimen organizado, hasta que cualquier mañoso te podía quitar tu casa, tu carro y hasta la vieja en el momento que quisiera. Y si no tenías algún amigo mañoso, pues no había quien acudir y tenías que entregar tus cosas hasta con papeles firmados. Y casi todos los días sabíamos de algún conocido que había sido levantado para extorsionarlo, matarlo, y nos valía. Lo más común era darle mordida a un policía o tránsito para que te dejara ir, y eso se volvió el pan de cada día, hasta que el crimen organizado también organizaba a la policía, y hasta ellos le tenían que dar su coto, y eran los que más robaban al pueblo, organizaban verdaderas cacerías de borrachos conductores, y hasta plantaban sus propios operativos anti-alcohol, y al borracho conductor que les pedía que le levantaran la infracción legal o lo dejaban ir, por temor a que fuera algún mañoso o amigo de alguno, o le aplicaban la pena máxima deteniéndole el vehículo y acusándolo de riesgo a la comunidad, o simplemente te encontraban caminando en la noche, te detenían por cualquier pretexto y al sacarte la cartera te quitaban el dinero. Te llevaban al bote y uno simplemente le hablaba a un amigo para que pagara tu multa, te fuera a sacar y a seguir chupando si es que andabas en la fiesta, y si no, pues nadie se atrevió a poner una denuncia por temor a algún levantón. Y a todo esto, ¿de quién fue el error? ¿De Carlos Salinas y Ernesto Zedillo del PRI por la privatización? ¿O de Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN por la corrupción? También les podemos echar la culpa de las matanzas de San Fernando y las sangrientas guerras que se vivían en las grandes ciudades como Monterrey, Reynosa, Veracruz y todas las demás que estaban en manos del crimen organizado. Apenas unos meses antes de que el PRI ganara las elecciones de 2012 hubo explosiones en la Ciudad de México, y se dijo que había sido por fugas de gas o fallas eléctricas y estructurales. La situación se había puesto tan densa que ya empezábamos con el narcoterrorismo. Yo mismo viajé a Reynosa por carretera algunas veces, porque creía que las historias de matazón que me platicaban de la llamada zona caliente, como era conocida el área de San Fernando, eran exageraciones, y jamás creí que en realidad estuviera pasando. Y cuando tuve la necesidad de viajar por esa zona me di cuenta que era lo más parecido a una película de Mad Max, con autos incendiados, pueblos abandonados y carreteras desiertas por donde avancé durante horas de la noche sin encontrarme ni un solo auto, ni trailers, ni autobuses de pasajeros, ni personas en los pueblos, las gasolineras cerradas y los oxxos, en fin. Fue una de las pocas veces que he sentido pánico, ya que ni policía federal encontré. Y ya en el 2012, con el regreso del PRI al gobierno y Enrique Peña Nieto recibiendo el país en quiebra y controlado por el crimen organizado, cierra las llaves de la rama económica y de repente se terminan las plazas de trabajo y la era de progreso llega a su fin.
Todos esos mexicanos que en su momento se creyeron elegidos del Señor y se quedan sin el modo de sostener esa vida tan acelerada que se habían acostumbrado y la pierden. Y todos los carros, terrenos, pantallas y hasta las viejas que se habían comprado lentamente empezaron a desaparecer en casas de empeño y mal vendidas, ya que no era posible mantener un estilo de vida al cual uno estaba acostumbrado, y del 2012 al 2018 se ha vivido una época de recesión que prácticamente nos ha regresado a las 7 décadas de opresión del PRI y a ralentizar la evolución de la sociedad, tanto que siento que una vez más el bocho vuelve a ser el vehículo que cumple los sueños automovilísticos del mexicano común. Y en estos tiempos que ya son finales de sexenio, el llamado presidente más pendejo de todo México, en el que la sociedad vive en medio de una guerra de cárteles de drogas y corrupción, el tema de plática más común es el de las ejecuciones públicas que todos los días leemos en las redes sociales. Todo el mundo estamos esperando que salga el presidente más pendejo y que va a pasar a la historia como el que vendió al país. Ahora veamos. ¿Qué creen que pase si el presidente que gane vuelve a abrir las llaves de la derrama económica y le devuelve el control a los mexicanos que antes manejaban Pemex, CFE, Telmex y todas las paraestatales? Nadie quiere que vuelva a ganar el PAN porque a Fox y a Calderón se le culpa de la guerra contra el narcotráfico. Nadie quiere que gane el PRI porque a Salinas de Gortari se le culpa de ser el que dejó al país en la miseria con sus políticas privatizadoras. Todo el mundo quiere que gane Morena para que en medio de una revolución pacífica haya trabajo, seguridad y prosperidad, en medio de una transición al primer mundo donde podamos desarrollarnos profesionalmente y hacer de esta una vida como a la que estábamos acostumbrados. Entonces, el error de Fox y Calderón fue abrir las llaves de la derrama económica para que el pueblo progresara. El error fue de Salinas y Nieto por cerrarlas para que la gente no se siguiera drogando y perdiendo vidas y haciendas en las diversiones prohibidas. ¿Qué creen que hará el siguiente presidente? El error no fue de ninguno de los partidos ni de los presidentes porque ellos no vendieron el país a los extranjeros. Lo vendió el pueblo, pero el crimen organizado porque nomás se la quiere pasar de fiesta en fiesta en medio de diversiones prohibidas, como son la drogadicción y la prostitución, eventos que nos llevan a la corrupción, porque cada vez se necesita más y más dinero para mantener esas adicciones y de esa manera el pueblo dio contra el crimen organizado para que se adueñara el país controlándolo todo hasta hacernos vivir un infierno ya conocido por todos.
Por eso yo como presidente les prometo volver a abrir la llave de la derrama económica y de una manera estratégica combatir al narcotráfico para que en medio de una revolución pacífica recuperar los valores morales de la sociedad, para hacer de este nuestro México lindo y querido el paraíso terrenal que todos quisiéramos que fuera. Pero con una bola de pendejos como lo son el pueblo, que le echa la culpa a los gobiernos de sus pendejadas. No, mejor no. Ya no quiero ser presidente. Mejor vota por quien se te pegue tu regalada gana. Y nos vemos en el Valhalla. Porque con un pueblo como ustedes no vamos a alcanzar paraíso. Si te gustó, dale like y suscríbete.